están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El doctor Jason Ramírez y la doctora Magali se encuentran presentes. ¿Cómo están? Buenos días, profe, ¿cómo estás? Muy bien por aquí, saludos. Igualmente, doctor. ¿Cómo va con esas actividades? Bien, profe, ya presenté el mapa conceptual y pues bueno, espero esta semana poderme montar con el ensayo, que tenía unas preguntas por allí, y la exposición pues ya imprimí la ley penal ambiental y ya la estoy leyendo, quiero leerla, manejarla de mejor manera para poder luego pues montar unas diapositivas y hacer la exposición tal cual se debe. La vas a hacer sobre la ley penal ambiental, ¿sí? Sí, sí, claro, como se sabe Mm, que pues mi área es un poco los derechos humanos, ¿no? Me parece que esa es ok. la ley que más se apega a los derechos humanos, entonces pues quiero irme por esa línea. Perfecto, doctor. ¿Y del ensayo, qué pregunta tienes? Si quieres de una vez me la dices. Ah, bueno, profe, pues creo que había entendido que la semana pasada usted nos había indicado que había que hacer un resumen en inglés, ¿verdad? Sí. Ajá. Ese resumen es como una introducción o un resumen en general de todo el ensayo y lo pasamos a inglés. No, no. El ensayo tiene una estructura propia, ¿no? A nivel académico y más a nivel de maestría, bueno, desde pregrado, inclusive. Lo que pasa es que en pregrado no se exige tanto, sin embargo, yo lo exijo, ahorita lo estoy exigiendo también. Tiene un resumen que es como la introducción parecida de todo el desarrollo del ensayo. Supongamos usted quiere hablar de la ley penal del ambiente. Usted va a hacer un proceso reflexivo sobre la ley de penal del ambiente y lo hace en forma de ensayo. Entonces tiene el resumen, sus palabras claves y descriptores y tiene, bueno, ya el contenido propio del ensayo, que es donde de manera interna hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. El ensayo, o sea, sus partes internas son esas, o sea, eso lo va a verificar el lector. No es que lo va a colocar introducción tal cosa, desarrollo tal cosa, conclusión tal cosa, no, sino en el contexto va inmerso eso. O sea que cuando yo lea lo primero, luego del resumen, posteriormente, pues yo voy a verificar que lo primero es como la introducción, el abreboca. Luego, pues es el fuerte del ensayo y luego unas mínimas conclusiones en el contexto. No es con subtítulos que introducción, desarrollo, conclusión. Y el resumen es todo eso, pero en sintético. No puede pasar de 150 palabras. El resumen. Y le va a colocar, eso sí tiene título, resumen, no pasa de 150 palabras, de 3 a 5 descriptores o palabras claves, justo al final es el resumen, y posteriormente ese mismo resumen, que es menos de una cuartilla, es como la mitad de una hoja, lo vas a hacer en inglés. Y debajo de ese resumen en español está el del inglés. Eso es un ensayo académico, O que sea, se hacen son los los dos. ensayos que van de la línea como para un artículo. O sea, si el ensayo te queda bien, perfecto, es de producción propia, inclusive tú después lo puedes en la misma revista Reddit de la universidad ofertarlo para que te lo puedan publicar como artículo científico o como ensayo académico. Entonces, pero esa es la línea de un ensayo académico. Eso es lo que yo busco y lo que quiero y que sea procesos de disertación o reflexión propia. Si vas a hacer algún uso de frases o definiciones de otros autores, pues tienes que referenciarlas, hacer las citas debidas y demás. Y pues bueno, el ensayo también lo que se busca es que no todo sea referencias o citas, sino que sea producción propia, auténtica, que haya originalidad. Eso es lo que se busca. Sí, profe, gracias. Sí, no. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase porque ya el tiempo corre. La clase pasada, bueno, hablamos de los principios del derecho penal, algunos lineamientos. Hoy vamos a hablar de la norma y de la ley penal. La norma, pues, penal es una regla de conducta impuesta por el Estado que se caracteriza por tener como estructura, pues, un valor, ¿no? Que sería el bien tutelado. Un precepto, que es la prohibición de hacer o de un no hacer,
y una sanción que consiste en la pena, o sea, la consecuencia jurídica que debe aplicarse con base a la transgresión de ese precepto, a la transgresión de ese precepto. Entonces, tiene una estructura que es un valor, es el bien tutelado, un precepto, que es la prohibición de hacer o de no hacer, y una sanción que consiste netamente en la pena o esa consecuencia jurídica por haberse transgredido ese precepto. La norma pues viene a ser la expresión de voluntad del Estado y surge del ordenamiento ético natural, respondiendo pues así a las más rotundas exigencias del ser humano que vive en sociedad, al requerimiento de la tutela de los valores sociales, de acuerdo a la situación histórica al que ese pueblo o sociedad se encuentre y a las exigencias de la justicia social. La ley penal, pues, es esa manifestación de voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales, mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los perpetran. Las características, pues, de la ley penal, pues la ley penal es exclusiva, ya que en virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Es liberal porque consagra la garantía de la libertad. Solo entra en juego cuando una persona ocasiona un delito. Es obligatoria, puesto que tiene fuerza vinculante y obliga a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de la República. Es ineludible, ya que solamente puede ser derogada por otra ley penal. Es igualitaria, dado que se rige por igual a todas las personas, sin ningún tipo de distinción, credo, raza o condición social. Y es constitucional porque para ser plenamente válida, pues debe adaptarse a la Constitución, que es la norma que está por encima. ¿Ok? Clasificación de la ley penal. Bueno, de acuerdo a su naturaleza y a la sanción, la ley penal fundamental por excelencia, ¿cuál es? La norma sustantiva penal por excelencia en Venezuela es el Código Penal. Las leyes especiales vigentes en sentido propio, pues son de carácter punitivo y han sido dictadas con la finalidad de tipificar como delitos ciertos actos, así como establecer las penas aplicables a las personas que ejecutan lógicamente esos actos. Las leyes penales absolutamente pues determinan o tipifican ciertos actos como delitos y establecen las penas, que las penas pues pueden ser de presidio, prisión, arresto, atendiendo pues a esa clasificación que hace internamente pues el Código Penal. Y además fija la duración de la pena de manera absoluta e invariable. Si bien es cierto, el Código Penal pues establece la pena, esta pena es ponderada con base a la dosimetría penal. ¿Y quién ejerce o quién aplica esa dosimetría penal? Pues el operador de justicia en el momento de emitir una resolución. Es el que con base a un caso en particular pues aplicará esa dosimetría penal y dependiendo pues el hecho punible. Por decir un ejemplo, si es un homicidio intencional simple y la pena, ejemplo, no recuerdo en este momento, supongamos que sea de 10 a 15 años, tiene un término medio, tiene un término mínimo y tiene un término superior. ¿Cuál es el término mínimo? Los 10 años. ¿Cuál es el término superior? 15 años. La media del homicidio sería la sumatoria del término mínimo más el término medio, sería 25. La mitad de 25 sería 12 años, 6 meses. Ese es el término medio. Sobre ese término medio, pues bueno, se aplicarán atenuantes o agravantes o el juez ni siquiera aplicará el término medio, sino el término mínimo o el término máximo. Eso pues, es potestativo del tribunal, pero con base a las consideraciones, en todo caso, que se estimen del suceso, que se estimen de la persona perpetrador del hecho delictivo, si tiene atenuantes o si tiene agravantes, si es primaria en la comisión de ese hecho delictivo o no. Bueno, una serie de circunstancias muy individuales. Por eso es que ahí se parte de la aplicación de lo que es la justicia y la equidad. La justicia y la equidad pues van siempre de la mano, no pueden ir dispersas. Eso es pues, un matrimonio netamente indisoluble. O sea, si se aplica justicia, se tiene que aplicar con equidad y la equidad no se aplica sin justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, recuerden lo que es y lo que pues Ulpiano decía, es dar a cada quien su derecho, pero la equidad es dar a cada quien su derecho conforme a las consideraciones propias del ser. ¿Cuáles son las consideraciones propias del ser? Esa individualidad, esa caracterización, eso que nos distingue como seres humanos. Y pues como somos únicos,
independientemente de que todos tengamos una nariz, unos ojos, unas orejas, unas manos, todos, pero somos únicos totalmente. Nuestras facciones, pese a que tenemos las mismas, sí, nariz, boca, dientes y demás, somos totalmente diferentes. Si somos totalmente diferentes, inclusive a nivel externo, a nivel interno, pues también somos un punto de ideas, un punto de pensamientos, una universalidad de conocimientos. Y sobre esa base, pues tiene que aplicarse justicia y equidad. Lógicamente que hay sus excepciones a nivel personal cuando nacen gemelos, morochos, personas muy parecidas, casi prácticamente idénticas, sin embargo, siempre hay algo que los puede distinguir totalmente. Entonces, si nos vamos al ámbito del penal, o sea, siempre hay una distinción, si nos vamos al ámbito de los hechos delictivos, no hay crimen perfecto, o sea, siempre hay un rastro, un indicio donde se puede verificar. O sea, ¿qué sucedió en realidad? Puede ser que en ese momento no se consiga o no pueda observar de manera directa, pero posteriormente el tiempo y la misma vida da pie a esclarecer los hechos, que en todo caso, pues ese es el fin de la justicia, ¿no? Esclarecer los hechos por las vías jurídicas idóneas o la obtención de la verdad. Asimismo, pues la ley penal se puede definir como la expresión pues del poder público debidamente establecido, en el cual se señalan pues de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal, pues, es la que, como ya indiqué, pues define los delitos y las faltas que determinan responsabilidades, en todo caso específicas, de las penas o medidas de seguridad que se le dan a las distintas figuras de delictivos o peligro social que correspondan. Bueno, eso parte del principio de legalidad, inclusive para la verificación en todo caso de que si ese hecho encuadra en un tipo penal. Y si ese hecho encuadra en un tipo penal es porque efectivamente tiene todos los elementos que conforman el delito. Recuerden que el delito a nivel jurídico, la conceptualización jurídica del delito es que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una pena. Ese es el concepto jurídico de delito y en el que todos los abogados nos debemos basar, porque de allí se desprende efectivamente si hubo o no hubo comisión del delito, porque para que exista un delito debe existir un acto, una materialización de ese pensamiento del recorrido criminal, no solamente tenerlo en la mente, sino efectivamente exteriorizarlo. ¿Y cómo se exterioriza? A través de una acción. Si yo tengo solamente la idea de tener una idea negativa, de hurtarme un lapicero, qué sé yo, pero solamente es mi idea, no la materializo, yo no estoy ocasionando un daño en el mundo exterior, solamente son productos mis pensamientos. Y hasta hoy en día, no se castigan los pensamientos, solamente las acciones. Por eso es un acto, hay un movimiento, hay una exteriorización de conducta típico. ¿Por qué? Porque ese hecho, esa estabilización, esa situación tiene que estar encuadrada en una norma, en una ley penal que me diga que esa conducta antijurídica, lógicamente, pues está encuadrada en un tipo penal. Por eso es tipicidad, antijuricidad, es esa contradicción. Lo contrario a la ley, lo contrario al derecho, lo contrario a lo que es el orden en sí. Por eso es antijurídico. Culpabilidad, el llamado juicio de reproche. Efectivamente, se tiene que ver una persona responsable sobre esos hechos que accionó y que está tipificado y que lógicamente es antijurídico. La imputabilidad, bueno, entonces, si es culpable, probablemente pueda ser imputable, pero no todo imputable es culpable. ¿Por qué? Porque puede ser que efectivamente por imputabilidad, supongamos en los casos de los adolescentes, un adolescente que tenga 13 años, es, em, puede ser culpable, pero no es imputable. ¿Por qué? Porque un adolescente que tiene 13 años, si cometió, supongamos, un homicidio, y se verificó que efectivamente lo cometió, es culpable del homicidio. Hay suficientes elementos que sí se arrojan que es culpable, pero no es imputable por minoridad. Hay causas de inculpabilidad porque efectivamente nuestra jurisdicción especializada en materia de responsabilidad penal de adolescentes me indica que es imputable los adolescentes que cometen hechos delictivos entre 14 y menos de 18. Si un adolescente comete un hecho delictivo teniendo 13 años,
puede ser culpable, pero no es imputable, porque no hay una responsabilidad penal para él, es totalmente inimputable por jurisdicción especializada y la misma ley lo indica. Entonces, se le aplicarán medidas de protección, pero no medidas privativas de libertad por la inimputabilidad. Entonces, tiene que ir todo relacionado. Y bueno, pues luego de que se verifique que se accionó, que está típico, que es antijurídico, que es culpable, que es imputable, lógicamente va a arrojar la punibilidad y la penalidad sobre esa conducta que constituyó un delito. ¿Ok? Ahora, pues es necesario también refrescar, porque en este caso, pues estamos refrescando los conceptos básicos que también pueden conformar las fuentes del derecho y nos encontramos pues con la teoría de las fuentes del derecho penal, que está presidida por la vigencia del principio de legalidad, que es sumamente importante y pues que todos los abogados los conocemos, que puede ser en nuestro derecho de fuente formal o directa del derecho penal. Así la ley penal, vuelvo e indico, es la única norma que puede establecer pues las conductas delictivas y sus penas cumpliendo una función de ¿qué? De garantía de los ciudadanos pues el monopolio de la ley con todos sus requisitos pues materiales y formales y que satisface pues las exigencias de orden constitucional y de seguridad y de certeza pues propias de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Solo pues la ley como norma de carácter general y estricta emanada del Poder Legislativo pues puede establecer delitos, penas o medidas de seguridad postdelictuales y por tanto pues toda la teoría de las fuentes de derecho se fundamenta en el principio de la legalidad, excluyendo pues lógicamente a la analogía y a la costumbre como fuentes de la ley penal en aras de asegurar como garantía la libertad y la seguridad jurídica de los ciudadanos. La ley penal, pues, es la única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad. En la ley penal, como toda norma jurídica, existe un precepto, como ya lo indiqué, un presupuesto y una sanción o consecuencia jurídica. La norma penal, pues, establece ese presupuesto en esa descripción como tal del delito, falta o estado peligroso. ¿Cómo se describe? Bueno, cuando usted agarra un artículo, por decir el homicidio intencional, que es bastante cortico, que dice, el que intencionalmente haya dado muerte a una persona será castigado de tanto a tanto. Ya me está indicando el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, el bien jurídico tutelado y la pena. Ya ahí tengo el precepto, el presupuesto y la sanción. En un artículo que tiene máximo 3 líneas. Me está diciendo que el sujeto activo es totalmente indiferente. Cualquier persona puede cometer un hecho delictivo de esa naturaleza, un homicidio. En este caso, el homicidio intencional simple es un sujeto activo indiferente, porque recuerden que pueden haber sujetos activos calificados. En este caso es indiferente. El sujeto pasivo, pues también es indiferente. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues en el que recae la acción, la agresión, esa conducta negativa, la víctima. Es indiferente, no tiene una cualidad específica. ¿Cuál es el verbo rector? La intención. El que intencionalmente se ejecutó el delito con base a una intención, con base a una acción y lógicamente con ese sentido de hacerlo. Tiene una intención. ¿Cuál es el verbo rector? Pues, perdón, la vida. Pues la vida es el bien jurídico tutelado. En este caso, pues se transgredió, se cercenó, pues ya no está la persona, pero el bien jurídico tutelado es la vida en ese delito. Entonces, todas las normas penales que contiene o tipifica delitos, pues lógicamente tiene eso inmersamente, ese presupuesto, ese precepto, esa sanción, y sobre esa base, pues hay que analizar cada tipo penal, pues para saber efectivamente, y más si están en un caso de juicio, sí, en un contradictorio, donde tienen un proceso penal abierto y pues ustedes son defensores o fiscales o con cualquier parte del proceso, más pues conocer todos estos elementos, tanto los positivos como los negativos del delito y lo que conforma esa ley penal y esa norma jurídica. Igualmente, pues, en los tipos especiales, pues están los delitos de carácter particular, previstos en la mayoría de los casos en el Código Penal,
que es la norma sustantiva penal por excelencia. ¿Por qué el Código Penal? Bueno, porque ahí en el libro segundo, recuerden que el Código Penal está dividido en tres libros. El primer libro trata toda la generalidad de los elementos del delito. ¿Cuál es generalidad? En todo caso, bueno, habla del principio de legalidad, habla de las causas de justificación, de las causas de inculpabilidad, de la prescripción de la acción penal, de la prescripción de la sanción penal, las causas de justificación, como ya indiqué, inclusive de los principios que vimos la semana pasada, la clase de manera general. Eso es el libro primero. El libro segundo habla de la clasificación o de las diversas especies del delito. Allí contiene la mayoría de las situaciones contradictorias o antijurídicas que pueden generar delito, están descritas en el libro segundo del Código Penal. Y el libro tercero es las faltas. Las faltas, pues allí pues hay también acciones que no constituyen propiamente delitos, constituyen faltas, pero o sea, se pueden, sí, efectivamente, inclusive hay penas corporales de privación de libertad, de arresto y de multas y demás por cometer esa falta. Entonces son tres libros y pues ahí tipifica. Hoy en día, conforme a la sociedad avanza, pues la criminalidad avanza y lógicamente el Estado, atendiendo esas políticas públicas, pues implementa y crea otras leyes y otros mecanismos regulatorios de conducta y por eso existen las leyes especiales penales o las leyes penales especiales a los fines de regular esos comportamientos que pueden ser que no estén totalmente en el Código Penal, sino que es necesario pues adecuarlos a un tipo específico. Y atendiendo ese principio de legalidad, pues es necesario esa creación de leyes para que se adecue esa conducta antijurídica que constituye delito en un tipo penal y no afecte que el principio de legalidad y posteriormente pues no afecte uno de los elementos del delito que es la tipicidad. ¿Ok? Igualmente, bueno, en lo que corresponde a la interpretación del derecho penal, tenemos que el concepto como tal de esa interpretación es fijar el sentido y alcance del espíritu de la ley, es decir, que la interpretación de la ley penal se debe entender como una operación completa que exige establecer el significado abstracto de la regla legal, es decir, pues la intelección de la ley y su significado concreto frente al caso o frente sí, a eso de resolver el caso en particular o en la aplicación de la ley. Entonces, ese proceso como lógico jurídico, ¿no? De conocimiento. Muchos autores lo indican que es eso, es la operación lógica jurídica que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las disposiciones generales y abstractas de las leyes penales para permitir que la aplicación, por supuesto, de las mismas a los casos particulares y concretos que en materia penal pues plantee la realidad. La naturaleza de la interpretación de la ley penal, bueno, partiendo de ese punto de que es una operación lógico-jurídica, pues tiene por finalidad esclarecer la voluntad de la ley penal. Lo que interesa no es lo que quiso decir netamente, pues el legislador, lo que interesa pues es determinar también la voluntad de la ley. Una vez que la ley entra en vigor, se independiza totalmente de su pasado y pues muchas veces eh, puede decir algo distinto de lo que quisieron significar aquellas personas pues que le dieron vida a esa ley. Por eso es muy importante la interpretación y lo que se le da en el momento, ¿no? En virtud de los cambios sociales, políticos, éticos que se produjeron en el momento inicial y en el momento que se está en vigencia la ley o en el momento de la aplicación de la ley o en el momento que se va a aplicar la ley. Por eso, pues, en Venezuela más aún tenemos variedad de leyes, las que se adapten mejor a ese caso en particular es la que el fiscal del Ministerio Público, como titular de la acción penal, pues teniendo conocimiento, va a imputar sobre un tipo penal que sí se adapte. Y quien hace ese control, en todo caso formal y material, en el momento que supongamos se presente, sea una audiencia de presentación de flagrancia o en la fase intermedia, cuando se va a depurar la acusación, pues el operador de justicia, el juez que con base a todo su conocimiento va a hacer ese control formal y material y verificará si el hecho encuadra en un tipo penal y exige el precepto jurídico aplicable. Y va, pues, en todo caso, a hacer uso de esa interpretación de la ley penal
con base a su conocimiento, ¿no? La meta de la interpretación, pues, es la voluntad de la ley, la voluntad objetivada en todo caso. Lo que interesa el sentido es que tiene ahora y no el que tenía cuando entró en vigencia. Interesa es el sentido que tiene en el lugar donde es necesaria aplicarla. Y por eso, pues, también emergen diferentes clasificaciones de interpretación de la ley penal. Y doctrinariamente, pues, se indica que hay una clasificación según el intérprete, que es una interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea, que existe cuando en el mismo texto legal pues están contenidas las normas interpretadas, que son aquellas cuyo sentido y alcance es necesario esclarecer, y las interpretativas que solamente pues tienen finalidad esclarecer el sentido y finalidad en todo caso de las primeras, ¿no? Entonces, eso es según el intérprete, según esa interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea. Ay, sí, me quedan 9 minutos. No, ya voy a casi terminar. Ajá, la interpretación auténtica o legislativa posterior, en ciertos casos, pues tras haber dictado determinada ley penal, pues surgen inconvenientes en lo que respecta a la interpretación y por lo tanto en lo que respecta a la aplicación de esa ley. Entonces, el mismo poder que dictó la ley, al darse cuenta de esas posibles dificultades, pues dicta posteriormente una nueva ley que tiene por finalidad aclarar las disposiciones anteriores. Está la interpretación judicial o jurisprudencial forense que la realizan los jueces competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley a los casos particulares y concretos que plantea la realidad. Está la interpretación doctrinal o doctrinaria científica, que es la realizada por los maestros del derecho, los científicos, los que están, los doctrinarios, los estudiosos del derecho, por juristas especializados con el propósito pues de llevar el verdadero sentido de la ley. Y según el medio empleado, pues está la interpretación gramatical, que es aquella que se pretende establecer el sentido y alcance de determinada disposición legal, el examen del significado propio de las palabras, por eso es gramatical, que compone el texto legal. Y a su vez, pues esa gramatical se divide en literal y en sintáctico. En literal, que atiende el significado propio, como su mismo nombre lo dice, o sea, porque es gramatical, y el sintáctico que toma en cuenta las relaciones que guardan entre sí las palabras con el texto. Por eso el análisis de cada tipo penal, inclusive con base a los sujetos intervinientes en el tipo penal, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, tutelado, verbo rector. ¿Ok? Y el teológico finalista, que es cuando una disposición pues está oscuramente redactada, pudiera ser, no basta examinar las palabras de la ley y las relaciones de estas para poder esclarecer el sentido y el significado, y pues hay que remontarse a la realidad por la cual fue dictada esa ley, a la razón que tuvo el legislador para dictar una disposición legal determinada. Y según los resultados, pues está la declarativa, cuando existe interpretación, pues su mismo nombre lo dice, declarativa, cuando hay total conformidad en el texto legal y la voluntad de la ley. Extensiva, cuando el texto no alcanza a expresar toda esa voluntad legislativa. Y la restrictiva, en ciertos casos, en el texto legal expresa más de lo que pretendió expresar la voluntad legislativa. Entonces hay que restringir el significado de las palabras, pues en ese texto legal para poner de acuerdo o para que este conteste con la voluntad legislativa. Igualmente, pues hay unos elementos de interpretación de la ley penal que ustedes pues también ya lo conocen y los vamos a pues a repasar, que es la ratio legis o razón de la ley, el motivo que ha tenido el poder legislativo para poner en vigencia una disposición determinada, el elemento histórico, que las leyes no nacen por generación espontánea, sino que hace un proceso con base a lo que siente la necesidad o a lo que la sociedad en ese momento carece y pues que se proyecta y que es necesario pues aplicarlo o la creación de esa ley. El elemento sistemático, que existen las diversas disposiciones de una ley, existen relaciones muy estrictas y por ello para poder esclarecer adecuadamente ese sentido de alcance de determinadas disposiciones hay que conocer toda la ley, ya que se llegaría a resultados erróneos si se pretende interpretar dislocadamente una disposición legal sin conocer a cabalidad toda la ley que forma parte. Esto se da por decir, supongamos en ejemplo, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Muchas personas piensan que
O sea, es la LONDA en el área civil, ¿no? En la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente tiene dos sistemas, el sistema de protección integral del niño, niña, adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Tienes una misma ley, pero con dos sistemas y con uno en el área civil y otro con el área penal. Por eso hay que conocer la integralidad, porque inclusive en esa ley los primeros articulados se relacionan con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces, si usted solamente analiza una parte del sistema, pero no conoce la totalidad de la ley, pues lógicamente puede hacer interpretaciones erróneas de la misma y hay que analizarla en contexto. Y el elemento comparativo extranjero, que en muchos casos, pues en lugar de legislar expresamente para un país determinado, simplemente se escoge la ley extranjera teóricamente más perfecta y se copia en ciertos casos. Si esa ley escogida es de idioma extranjero, pues se traduce al idioma nacional, por lo tanto, pues pudieran orientar en el esclarecimiento de la ley de los comentarios hechos por los juristas de ese país de donde procede dicha ley. No obstante, cuando esa ley teóricamente perfecta haya sido perfecta en ese país, puede ser que en el país que se aplique no sea perfecta y no sea la adecuada por razones inclusive netamente culturales. Y bueno, y el elemento extrapenal en la redacción de una disposición penal interviene en términos que no son propios del derecho penal y que lógicamente hay que recurrir a las fuentes para verificar y bueno, tener más conocimiento sobre esos elementos o términos que no son propios del derecho penal, sino pueden ser pues de otro tipo de disciplina. Y el extrajurídico, que pues es parecido al extrapenal, donde hay otras ciencias que intervienen y lógicamente pues hay que tener un alcance pues también macro de ese conocimiento científico pues para verificar y darle una interpretación idónea a esa normativa o a esa ley penal. Bueno, este lo dejamos hasta aquí porque se me va, se me acabó el tiempo. La próxima clase terminamos de ver la interpretación progresiva, algunos puntos y bueno, de manera pues también general tocaré algunos aspectos de las leyes que están en el programa académico, ley contra la corrupción, ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, ley orgánica de las mujeres a una vida, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y bueno, algunos puntos allí resaltantes. Ya nos queda solamente una clase, en el transcurso de la semana revisaré las actividades que ustedes han subido al aula y bueno, estamos en contacto. ¿Alguna pregunta? Me quedan 2 minutos. Todo claro por mi parte, profe. Muchas gracias. Bueno, me alegra. La doctora Zoila. Bueno, me alegra compartir con ustedes estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela, para el mundo. Fue un gusto compartir el día de hoy. Feliz fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego.